Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá del sector Candelaria en Arecibo, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera con una nueva parashá, la parashá número 38, la parashá Korah. Y esto es una parashá bien interesante porque nos enseña y ha dejado unas enseñanzas esta parashá de cómo nosotros tenemos que conducirnos, ¿verdad? Cuando hay líderes. Bendito el poderoso. Y es una parashá que también, ¿verdad?, nos lleva a través de la vida de unas personas que en un momento dado se levantó, se llenó de rencor, se llenó de ira, ¿verdad? Y se llenó principalmente de envidia. Y esta parashá la podemos ver en Números, Bamidbar, capítulo 16, versículo 1 al capítulo 18 y versículo 32. Y un significado para Korah es depilado o calvo. Y hacemos una introducción de lo que vamos a estar hablando de esta parashá, lo que en estos capítulos nos dice. Y dice que Korah indujo a un motín desafiando el liderazgo de Moshe y la entrega de la Kejuná es el sacerdocio, a Aarón. Se suman al motín dos enemigos de Moshe, los cuales son Datán y Abiram, más 250 miembros que eran distinguidos, eran príncipes de la comunidad, que ofrecían, ¿verdad?, el Kadosh Ketoret, que el incienso, para probar que son meritorios del sacerdocio. Y la tierra se abre y se traga a los rebeldes, mientras un fuego consume las ofrendas del Ketoret. Y una subsiguiente plaga es frenada por la ofrenda del Ketoret de Aarón, de su incienso. Y su vara milagrosamente florece con almendras para probar que su designación como sumo coanín es de ¿qué? Es de origen divino. Y Yahweh indica las leyes de Trumá, las leyes de ofrenda, que cada cosecha de grano, de vino, de aceite de oliva, y que todos los primogénitos del ganado ovino y vacuno, junto a otras dádivas específicas, entregadas a los coanín. Y nosotros preguntamos quién era Korah. ¿Quién era Korah? Korah ben Itzhar, un hombre de la tribu de Leví, era el tercero en edad de los bisnietos de Leví, después de Aarón y Moshe, y verdaderamente Korah combinaba cualidades superiores, las cuales pocas personas podían igualar. ¿Como cuál? Korah era un primo hermano de Moshe y de Aarón, o sea que no se levantó contra él. Entonces usted dice, wow, pero eran familia. Sí, hasta las familias se levantan contra usted. Ellos eran primos. Entonces él había sido escogido como uno de los portadores del Aarón, del arca, del Aarón HaKodesh. Y más aún, Korah era un hombre muy inteligente, era un hombre instruido y era un hombre adinerado. Y a veces las personas con dinero se creen que porque tengan mucho dinero pueden venir, ¿verdad?, y tomar las cosas como ellos quieran, pero no es así. La realidad es que Yahweh es el que pone rey y quita rey. Y solamente de él, ¿verdad?, es el poder en esta tierra. Entonces inmediatamente entramos ahí al capítulo 16, versículo 1, donde comienza la parashá, y dice, y se reveló Korah, hijo de Yishar, hijo de Kehat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. ¿Puede la envidia llevar a la rebelión? Claro que sí. Korah no había sido nombrado jefe de los Kehatitas, sino que Elizafán, un primo más joven, fue el que pusieron. Entonces, ¿qué sienten los hermanos mayores y los primos mayores cuando el más pequeño es nombrado para ser su jefe? ¿Será esta relación familiar la razón por la envidia que luego llegó a la actitud de rebeldía en Korah? ¿Qué pasó con Yishmael cuando Yitzhak, su hermanastro pequeño, fue nombrado portador de las promesas? ¿Qué pasó con Esab cuando su hermano menor tuvo la primogenitura y la bendición en lugar suyo? Tuvieron celo. Y tras de que tuvieron celo, también tuvieron amargura. Y esos celos y esas envidias fueron transmitidos a sus descendientes a lo largo de las generaciones. Y esa es la causa de las actitudes adversas entre los árabes y los judíos, entre el Islam y el judaísmo, y entre los romanos y los judíos, y entre el cristianismo y el judaísmo. O sea que los descendientes de Yishmael adaptaron una religión que cultiva el odio contra el judío.
Lo mismo había sucedido con el cristianismo. Se formó una religión basada en no querer ser como los judíos, y los descendientes de Sab formaron el Imperio Romano y el odio contra el judío que se puede encontrar dentro del sistema romano. O sea que la religión romana tiene una raíz profunda de odio contra los yahudí, y el origen de esa raíz viene de una situación familiar. La cuna para la rebeldía de Corá fue su situación familiar, donde su primo menor fue elegido como jefe sobre él, y donde él no fue nombrado a tener un puesto importante más allá del ministerio levítico normal. Entonces, ¿cuán importante es sacar la envidia de nuestro corazón? Alguien pensará que Yahweh debería haber dado a Corá un puesto importante para que no se enfadara y llegara a esta rebeldía. Las cosas no trabajan así. Las cosas con nuestro Abba, la Escritura dice que eres un juez justo y él hace justicia. Y con él no, si a ti te da una rabieta y te tiras al piso y no, yo quiero que tú, no, eso con él no va. Eso podrás tú hacerlo con tu papá, con tu mamá o lo que sea, pero con él no va. Entonces, así no funciona en el reino. El problema no es Yahweh, sino que la envidia y la falta de humildad en el hombre carnal. La solución no es darle a un hombre ambicioso un puesto de responsabilidad, sino que se humille y aprenda a someterse a los líderes que Yahweh ha puesto sobre él. Entonces, esta fue la medicina que Yahweh estaba dándole a Corá. O sea, pero ¿qué pasó con él? Él no la quiso tomar y tratar con el pecado en su alma, sino que desarrolló su rebeldía hasta que llegó a estas alturas. Entonces tenemos ejemplos contrarios que muestran que no hubo envidia cuando el hermano menor fue nombrado a una posición superior. Moshe y Aarón, Efraín y Manashe. O sea, qué grandeza había en Yosef. ¿Por qué? Porque logró inculcar la Torah en sus hijos, en sus dos hijos mayores, para que no tuvieran la misma envidia y pelea que él mismo había experimentado. ¿Con quién? Con sus hermanos. Porque por envidia fue que lo vendieron. Entonces Yosef pudo romper esa maldición generacional y combatir y erradicar de su propia familia toda clase de envidia. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, romper con la maldición generacional. Entonces, de la misma manera, los descendientes de Corá lograron romper la maldición familiar y llegar a ser autores de varios salmos en las Escrituras. Eran levitas que tenían puestos importantes, pero el profeta Samuel fue descendiente ¿de quién? De Corá. Eso lo dice en Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 33 al 38. El que está contento y fiel en la posición y el llamado que el Creador le ha dado, recibirá una gran recompensa. Porque dice su palabra que si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho yo te pondré. Si Abba no puede venir y ponerte a ti una bandeja de oro en la mano, si primero no te pone una de bronce. Tienes que pasar por la de bronce, por la de plata, por la de cobre, ¿verdad? Para entonces llegar a tener ¿qué? Porque si eres fiel en lo poco, pues en lo mucho Él te va a poner. O sea que el que está contento y fiel en la posición y el llamado que el Creador le ha dado, entonces va a recibir una gran recompensa. Si nos humillamos bajo la poderosa mano de Yahweh, Él nos exalta en su debido tiempo, como está escrito en Primera de Kefas, capítulo 5, 5 al 6, Primera de Pedro. Asimismo vosotros, los más jóvenes, están sujetos a los mayores. ¿Ve? Cada uno tiene que estar sujeto a alguien. Es como usted va a la escuela y usted tiene que estar sujeto al maestro. Pero el maestro tiene que estar sujeto al director. Pero el director tiene que estar sujeto al superintendente. ¿Ve? Que siempre hay alguien de encima de ti. Entonces, si vas a trabajar, vas a tener al jefe tuyo que va a estar ahí encima de ti. Porque son personas que Abba ha puesto en autoridad. Entonces dice, vosotros los más jóvenes están sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Porque Yahweh resiste a los soberbios. Pero dice que da Hanán, da gracia a quién? A los humildes. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Yahweh para que Él os exalte a su debido tiempo. O sea, cuando tú eres humilde, Yahweh se encarga de levantarte, de ponerte en alto, de exaltarte. ¿Por qué? Porque dice que al humilde, ¿el qué? Él lo levanta. Pero al que es soberbio, al que es orgulloso, ¿qué es lo que hace?
lo mira de lejos. No, este se cree que se merece la corona de Salomón. No, olvídate de eso. Ni me quiero acordar de él. Por tanto, tenemos que vivir una vida de ¿qué? En Abba. Entonces, Corá se rebeló. Corá lo perdió todo. ¿De qué manera? Él fue tragado por la tierra junto con los que le habían seguido en su espíritu rebelde. Pero algunos pocos de sus descendientes lograron salvar sus vidas mediante ¿qué? Mediante la techubá, mediante el arrepentimiento. Entonces que Yahweh, que es bueno, nos libere de toda envidia y de toda rebeldía. Continuamos en el capítulo 16, versículo 3, y dice: y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: es demasiado para vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son Kadosh, y Yahweh está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea de Yahweh? Mire cómo le viene a hablar. O sea, es que es increíble. Ellos vieron como la mano poderosa de Abba Kadosh los sacó de Misrayim, los sacó de Egipto. Ellos vieron que los que fueron a hablar con el faraón, ¿quién fue? ¿Fue Corá? No, no fue Corá, fue Moshe y Aarón. Y déjeme decirle una cosa. Vamos a aclarar algo. Aarón fue con Moshe porque Moshe se quejó y dijo: no, porque ¿cómo voy a ir yo para allá? Que a mí no me van a de esto, que yo soy gago, que yo no puedo hablar. Que ¿perdió qué? ¿Perdió qué? Él iba a ser el sumo coanín. Pero qué bueno, ¿verdad? Porque después vemos a Moshe enseñando a Aarón a ser como un sumo coanín. Pero por eso él perdió, porque entonces si no, Moshe iba a ir ¿qué? Solo. Moshe no iba a ir con Aarón. Pero, ¿verdad? Él le dio la oportunidad. No, si Aarón va conmigo. Y algunos dijeron: no, si no va, como dijo el capitán a Débora: no, si Débora, si tú no vas conmigo, yo no voy. Yo mejor me quedo aquí, porque si tú no vas, yo no voy. Pues entonces, Moshe hizo lo mismo. No, yo sí gago, yo no puedo, yo no esto, va, pues mira, mi hermano Aarón. ¿Y qué pasó? Pues Abba permitió. Entonces, esta gente dice que se juntaron contra quién, en el versículo 3. Y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: es demasiado para vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son ¿qué? Yo también soy Kadosh. Sí, y todos ellos son Kadosh. ¿Sabe? Yahweh está en medio de ellos y está en medio mío. Entonces, ¿por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea de Yahweh? Le dijeron eso a Moshe y Aarón: es mucho para vosotros. En hebreo es Raf Lahem. Raf Lahem. Tenéis una posición demasiado alta. Os levantáis por encima de la asamblea. Vais en contra de las reglas democráticas. Y pensaban que Moshe estaba dando privilegio a sus familiares y allegados. Y ellos dudaron del origen divino de lo que estaba haciendo Moshe. En Matitillahu, en Mateo 24-25 está escrito: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Adón puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Este texto nos enseña que Yahweh es el que pone líderes sobre otros. Y no es lo mismo levantarse a sí mismo que ser levantado por nuestro Padre Celestial. Moshe no había escogido la posición que tenía por encima del pueblo. ¿Quién lo puso ahí? Abba. ¿Quién se le presentó en la zarza ardiente? El Malak de Abba. Entonces el Creador lo había puesto a él allí, al igual que Aarón. Así que al criticar esas posiciones, no estaban criticando a los hombres, sino a quién estaban criticando. A Yahweh, que había sido el que los había puesto allí. Ah, no, porque es que Yahweh, tú te equivocaste. Tú pusiste a Moshe y Aarón. Y pues, aunque ya cruzamos el Yansú, aunque ya salimos de Misrayim, aunque ya estamos aquí en el desierto, aunque ya se levantó santuario, ahora quiero ir yo. O sea, todo lo peor, ellos lo pasaron, pero entonces ahora él quería ¿qué? O sea, es como tú tienes una semilla, siembra la semilla, crece, y después que crece, ¿qué hace? Tú quieres cultivar su fruto. Pero viene otro de otro lado y dice: no, pues que yo me voy a comer ese fruto.
Pero ¿por qué tú te lo vas a comer si yo lo sembré? O sea, tú vas a cosechar donde tú no sembraste. Aunque la Escritura dice que otros cosechan, ¿verdad?, donde no siembran. Pero el poderoso los había puesto a ellos ahí. Le había dado ¿qué? Le había dado esa posición. Entonces, el Creador, tras de haberlos puesto allí, al poner a Moshe y poner a Aarón, Él no iba a permitir críticas. Él no iba a permitir críticas porque ¿contra quién se estaban rebelando? Contra el poderoso. Le estaban diciéndole a Yahweh, lo que tú hiciste no sabes cómo hacerlo, nosotros sabemos hacerlo mejor y tú tenías que ponerme a mí. Y eso lo vemos nosotros mucho en todos lados, donde la gente quiere ir y quiere sobrepasar en los trabajos. Yo viví eso en los trabajos. Te quieren pisotear para ellos ponerse ¿qué? Por encima de uno. Entonces, a eso les dicen que este es un sapo, este es un lambón del jefe, este está llevando y trayendo, y a veces te están velando, esperando que tú cometas un error para ir. Mira, este no está haciendo las cosas como debería de hacerlo. Si yo estuviera en ese puesto, yo lo haría mejor. Yo viví eso. O sea, y peor cuando usted bueno, los hombres, yo no sé, habría que hacer una evaluación entre hombres y mujeres. Porque yo decía que yo estaba trabajando con arpías. Porque era una cosa de que usted hacía cualquier cosa, inmediatamente un memo donde la supervisora. ¿Y por qué un warning de qué que yo hice? No, porque tú hiciste. ¿Y quién te dijo que yo hice? No, porque... No, usted dígame quién fue. Porque la gente es experta en decir que alguien dijo. No, yo no te voy a decir quién. Pues no hice nada. Si usted no me dice quién fue, no hice nada. Entonces, ¿qué sucede? Yahweh es el que pone y Yahweh es el que quita. O sea, nosotros no nos ponemos a nosotros mismos. Él es el que escoge a quién quiere poner por encima de otros. Porque ¿quién está por encima de Mashiach? Nuestro Padre. Porque esto va ¿por qué? Por jerarquía. Tenemos jerarquías espirituales y tenemos jerarquía en la tierra. O sea, en la casa está ¿quién? El hombre. En los Shamayim está el poderoso, está su hijo Yahshua, y después de ahí pasa ¿qué? Al hombre, porque el hombre es el cojén del hogar, de la casa. Esos papeles como que hoy en día como que se han traspuesto, ¿verdad? Porque hoy en día como que la mujer es la que quiere estar por encima del hombre, y no puede ser así. Lamentablemente, ¿verdad? Los que somos vieja escuela entendemos que el hombre, como dice la Torá, es el esplendor de la mujer. Y el hombre es el que, ¿verdad? El que manda en el hogar. Vamos al versículo 4, dice, cuando Moshe escuchó esto, cayó sobre su rostro. O sea, ¿qué indignación tendría que haber sentido él? ¿Cuál fue la reacción de Moshe? Insultarlo. Tú, esto, aquello, no, que yo soy el que soy, que a mí me pusieron, no. ¿Cuál fue su reacción? Se postró ante Yahweh, que había sido el que le había puesto en esa posición, en lugar de defenderse ante las acusaciones del pueblo. Porque lo que pasa es esto, no es que solamente Corá, Datán y Abirán se levantaron, sino que buscaron 250 más. O sea, se fueron a través del pueblo a regar el chisme. Y eso nosotros nos tenemos que cuidar en las congregaciones. Porque quizás a una persona no le agrade la Roá, entonces te vas donde aquel buscando opinión de lo que tú piensas de la Roá. Y vas en donde el otro buscando, y entonces vas regando ¿qué? Una plaga a través de la congregación. Y ahí es que viene ¿qué? La desunión. ¿Por qué? Porque muchas personas no te tratan a ti misma o a ti mismo. O sea, se dejan llevar por la opinión de otro. Entonces, si yo no me llevo con fulano, y yo voy, no te juntes con fulano, porque fulano es así, fulano es asado, que es cierto. Entonces, ¿cuál es tu deber? No, pues yo voy a ver si eso es realidad, yo voy a ver si es verdad, porque, ¿sabes? No puedo yo dejarme solamente por lo que tú me dices. Yo tengo que investigar. Porque a veces, aunque usted vea, si usted ve a las personas serias, no diga, ay, eso es un amargado. Ay, esa persona esto. Es que usted no sabe por la prueba que está pasando. Mejor vaya y dele un abrazo, ¿verdad? Dígale algo bonito, dígale un chiste para que la persona pues se sienta cómodo, que sé yo qué, se ría.
pero no le critique, no ponga a los demás en contra. El que se humilla va a ser ¿qué? Ensalzado. Moshe y Aarón se sometieron bajo la mano poderosa del Creador, y así entonces ellos podían combatir la rebeldía dejando todo en las manos de Yahweh. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 nos dice: no obstante, el sólido fundamento de Elohim permanece firme. Teniendo este sello, el Creador conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que mencione el nombre de Yahweh. Si tú estás mencionando el nombre del Abba Kadosh, tú tienes que apartarte de toda iniquidad, de toda transgresión de la Torah, de todo pecado. Lo dice ahí la Escritura. Todo aquel que menciona el nombre de Yahweh, apártese de toda iniquidad. O sea que en los momentos críticos, cuando todo es llevado a un punto de enfrentamiento, hay algo que permanece y no tambalea, y es el fundamento de Yahweh. El sello de ese fundamento tiene dos mensajes. Yahweh conoce a los que son suyos, y todo aquel que invoca el nombre de Yahweh se aparta de la iniquidad. Ese es un fundamento en el cual tenemos nosotros que aplicarnos. No podemos vivir lo mejor de los dos mundos. No podemos aparentar que somos fieles y entonces allá somos infieles. O le sirves a Abba o le sirves a la iniquidad. Le sirve al Hasatán, le sirve a lo que no es de Abba. Pero acuérdate que la Escritura dice que todo el que menciona el nombre de Yahweh, apártese de toda iniquidad. Continuaba en el versículo 5, ahí mismo en el capítulo 16, dice: y habló a Corá y a todo su grupo diciendo: mañana temprano Yahweh mostrará quién es de él y quién es Kadosh, y lo acercará así a aquel a quien él escoja, lo acercará así. Este texto tiene que ver con el primer mensaje del sello del fundamento de Yahweh. Yahweh conoce a los que son suyos. Y el segundo mensaje está en el versículo 21. Continuamos en el capítulo 16, 7 y dice: y poned fuego en ellos y echar incienso sobre ellos mañana en la presencia de Yahweh, y el hombre a quien Yahweh escoja será el que es Kadosh. El que Yahweh escoja. O sea, es demasiado para vosotros, hijos de Leví. Ya ahí la cosa estaba poniéndose más caliente, más candente. Porque ya ellos estaban insinuando como que no, nosotros somos más Kadosh y que pasa y que tú te crees que tú eres el único Kadosh aquí. Los levitas ya tenían una posición alta. Pero estaban buscando ¿qué? Estaban buscando una posición superior, sin entender quién es el que pone autoridades. O sea, Moshe dice que así no se hacen las cosas en el reino. No se puede buscar una posición de autoridad sin humillarse ante el Creador. Los puestos no son logrados mediante un afán humano y medios forzosos o influencias humanas. Yahweh es el que pone líderes. Entonces, Él es el quien levanta y eleva a las personas a las posiciones altas. Así que ten mucho cuidado con la lucha de poder. Si no sabemos dónde está la fuente de autoridad, estamos perdidos. Los rebeldes invocaron el poder del pueblo para afirmar su posición de liderazgo, como diciendo: todo el pueblo es Kadosh, tiene una posición alta delante del Creador, y vosotros estáis tomando una posición demasiado alta, puesto que todos somos iguales. Nadie es mejor que otro, así que nosotros también podemos opinar, y nosotros también podemos estar en una posición alta. Algunos comentaristas opinan que fueron los primogénitos de la tribu de Rubén que se levantaron junto con Corá. Los primogénitos habían sido reemplazados ¿por quiénes? Por los levitas en su función de ¿qué? De Kohanim, de sacerdocio. Sin embargo, no podían exigir una posición que Yahweh les había quitado. No entendían la esencia de la autoridad. O sea que la autoridad no viene del pueblo, sino ¿de quién? De Abba Kadosh. ¿Por qué? Porque eres el juez supremo, eres el que tiene ¿qué? La autoridad máxima. Entonces no es malo desear un puesto de liderazgo si uno tiene motivos ¿qué? Puros. El llamado al liderazgo se manifiesta normalmente primero como un deseo.
Lo que se requiere de un líder es que esté sujeto a Abba, obedeciendo sus mandamientos y teniendo un carácter aprobado. Eso es lo que quiere Abba, que nos sometamos a Él, nos sometamos a su autoridad y que nosotros ni siquiera querramos mirar más allá, sino ser ¿qué? Ser humilde. ¿Por qué? Porque Él dice que Yahweh del humilde se acuerda, al humilde lo levanta. Dice que de lo más vil, de lo más despreciado, Él escoge ¿para qué? Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que están en alta posición. Porque a veces creemos que, yo ando, ¿verdad?, en el aire. No, nos equivocamos. Hay algo que nosotros tenemos que estar bien conscientes. Seas rico, seas pobre, o sea como sea, todos vamos a ir a un lugar. ¿Y cuál es el lugar? A un hoyo, al mismo hoyo. Todos van a ir al cementerio, al pueblo de los acostados. Usted anda parado, este es el pueblo de los parados, pero allá es el pueblo de los acostados. Porque todo el mundo está ¿qué? Acostado, durmiendo hasta que Mashiach venga. Bendito el poderoso. En el capítulo 16:15, Moshe se enojó mucho y dijo a Yahweh: no aceptes su ofrenda. Mire cuán enojado tiene que haber estado Moshe para decir no acepte su ofrenda. ¿La ofrenda de quién será bien recibida? ¿La ofrenda de quién? El conflicto con Corá y sus seguidores tenía que ver con autoridad. Y esa autoridad es ¿quién manda? El texto hebreo del versículo 3 dice que se levantaron sobre Moshe y sobre Aarón. Su actitud fue de rebeldía y de autoexaltación. Y en lugar de someterse a lo que el Creador había designado, se exaltaron y en sus mentes se colocaron en una posición sobre los líderes, cuestionando sus motivos, culpándoles por no haber cumplido sus promesas cuando ellos mismos eran los que causaron una sentencia desfavorable en el tribunal celestial. Oiga, esta gente, es que usted lee eso y usted dice, pero es que esta gente no aprenden de todas las cosas que estaban aconteciendo, desde lo del becerro, de todo lo esto que estaba pasando, no aprenden. O sea, no fue Moshe que había fallado, sino ¿quién? Ellos. ¿Por qué? Porque no confiaron en el Creador. Cuando Moshe Rabenu se enojó por lo que dijeron, él no los amenazó de vuelta. Tú me dices, pues tú vas a ver lo que... No, él no los amenazó, ni habló palabra alguna en contra de ellos. O sea que él pudo dominar su carácter en medio de la ira y en ese momento crítico volverse hacia el Creador, porque fue lo mejor que él podía hacer. Por eso la Escritura nos manda a nosotros, en el momento en que usted está ante su adversario, su enemigo, guardar silencio, estar quieto. ¿Delante de quién tiene que guardar silencio? Delante de mí. ¿Por qué? Porque yo soy Yahweh, dice la Escritura, y mía es la venganza, y yo pagaré. Pues entonces nos manda a estar quietos en la adversidad, cuando alguien se levanta en contra tuya, que te va a dar coraje, que te va a dar ira, que te va a dar rencor, que tú quisieras decir 20,000 palabras en un segundo, que tú vas... Claro que sí, porque tú eres humano, tienes derecho a reaccionar, tienes emociones, pero ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Quedarte callado, porque Yahweh dice, espera en mí y yo haré. Entonces pidió que Yahweh no aceptara su ofrenda, que iban a presentar el día siguiente. ¿Para qué? Para así mostrar que no habían sido escogidos como Cohen y que el camino al poder no es el resultado de haber empujado a otro. Si Corá y sus seguidores hubieran sido aceptados como Cohanim en lugar de o junto con Moshe y Aarón, hubiera sido un desastre para el pueblo. ¿Por qué? Porque un liderazgo lleno de envidia, de rivalidades, de críticas, de mentiras, de rebeldía, de autoexaltación, iba a llevar al pueblo ¿a qué? A la ruina. Entonces, con otras palabras, Moshe estaba pidiendo, libéranos de un liderazgo semejante. Eso era lo que estaba diciendo él. Entonces, Moshe pidió que Yahweh no aceptara su ofrenda porque su actitud no era correcta. Entonces, el que se acerca a Yahweh no puede hacerlo con esa altivez de espíritu, sino con ¿qué? Dice la palabra,
con temor y temblor. Y si Yahweh hubiera aceptado la ofrenda de los rebeldes, estaría dándole aprobación a su rebeldía. Y no se trataba de eso. O sea que con Yahweh no se puede burlar. Si uno se acerca a Él, tiene que estar dispuesto ¿a qué? A someterse a los dictámenes suyos. ¿Y no qué? Y no decirle lo que Él tiene que hacer. Porque alguna gente quiere, sí, yo te voy a buscar, pero yo quiero esto, yo quiero aquello. No, porque tú no le dices a Él lo que tiene que hacer. Yahweh es el que dice y dictamina lo que Él va a hacer en tu vida, lo que Él quiere hacer contigo. Y entonces, si tú le vas a hablar así, o sea, en ningún momento Abacadosh va a estar ¿qué? Va a estar de acuerdo contigo. Porque eres el poderoso. O sea, entonces, con Yahweh tú no te puedes burlar. Porque la Escritura dice que Él no puede ser ¿qué? Él no puede ser burlado. Si uno se acerca a Él, tiene que estar dispuesto, ¿verdad?, a cumplir sus preceptos. Y si tú no puedes cumplir los preceptos, tú no puedes cumplir los mandamientos, tú no puedes cumplir sus ordenanzas, ¿qué va entonces a pasar contigo? No llame, no clame, no busque, porque tenemos que ser ¿qué? Humildes. Entonces la oración de Moshe estaba en línea con ¿qué? Con la justicia del Creador. Él no puede aceptar ofrenda ¿de quién? De los necios. Dice en Eclesiastés capítulo 5 y versículo 1: guardad tus pasos cuando vas a la casa de Yahweh. ¿Cuál es la casa de Yahweh? El Mishkan, en el templo. Guardar tus pasos cuando vas a la casa de Elohim. Y acércate. ¿A qué dice? Acércate a escuchar, en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. Si uno se acerca a Yahweh para sacrificar solamente, sin querer escuchar en el sentido de obedecer, se convierte ¿qué? En un necio. En el Salmo 66, 18 también dice: si observo iniquidad en mi corazón, el Creador no me escuchará. O sea que tú mismo te vas a dar de cuenta que hay iniquidad en tu corazón. Entonces, si tú te das de cuenta que hay iniquidad en tu corazón, Él no te va a escuchar. Entonces, si eres discípulo de Mashiach, guárdate mucho de levantarte por encima de los líderes que Yahweh ha puesto. No tienes que estar de acuerdo con todo lo que hacen y dicen, pero eso no te da el derecho a levantarte por encima de ellos. Haz como Moshe, cuando veas injusticia, habla con el Creador y ruégale que haga justicia. Y no tomes la justicia en tus propias manos. No hables en contra ni de los líderes que consideran que están en un error, ni hables en contra de los que se levantan por encima de tu liderazgo. Habla con Yahweh y deja que sea Él el que juzgue. ¿Por qué? Porque eres el que pone y eres el que quita el liderazgo. Y no procures sacar ¿qué? Beneficio del Creador por medio de presentar ofrendas ante Él, porque eso es ¿qué? Peligroso. Si practicas la fornicación, la mentira o retienes el diezmo, no pidas sanidad para tu cuerpo o bendición para tu economía. No presentes ofrendas para ser aceptado o premiado. Arregla tus cuentas con Él, sométete a sus órdenes. Entonces así vas a recibir ¿qué? La aprobación del poderoso y de los hombres que le conocen. ¿Por qué? Porque el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Continuamos en el capítulo 16, 21, dice: apartaos de entre esta congregación para que yo la destruya en un instante. Miren lo que Abba dijo. Eso nos deja ver a nosotros que Abba no estaba de acuerdo con la rebelión de Corá, de Datán y de Abiram, y de los otros 250 que se levantaron. Porque él se lo dijo a Moshe: apártate, para que tú veas como en un instante yo los destruyo. Entonces, el que invoca el nombre de Yahweh tiene que apartarse de la maldad. Sin caduchar nadie le verá, no van a ver al Creador, según Hebreos 12, 14. Estas dos cosas son fundamentales. Yahweh conoce a los que son suyos. O sea, una relación personal con Yahweh y con su hijo Yahshua HaMashiach, según Yohanan 17:3.
Y todo aquel que invoca el nombre de Yahweh se aparta de la iniquidad, una vida encaduchada en obediencia a los mandamientos de la Torá. Pero es que a veces eso es imposible. Todo es posible para aquel que cree, dice la Escritura. Pero yo no puedo decir nada porque todo lo que digo, siempre hay un texto. Pues claro, porque es que Abba se encargó ¿de qué? De cerrarte la boca. De que cada cosa que tú dijeras, no, pero es que la Escritura dice esto. Porque si tú la leyeras, entonces tú dirías, wow. Que yo a veces he leído cosas en la Escritura que yo digo, Padre Celestial, ni yo pensaba que eso estaba ahí. Pero está ahí. Lo que pasa es que nosotros no la leemos como deberíamos de leerla. El que no edifica sobre este fundamento va a caer en la crisis profunda de la vida. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una relación de obediencia, no tienes una relación de guardar los mandamientos, de practicar lo que tú ves en la Torá, entonces ¿qué va a pasar contigo? Vas a caer en crisis, vas a tener problemas, vas a tener situaciones. Y todo es permitido por Abba. ¿Para qué? Para que entonces tú tengas que hacerte chubá y buscarlo a él de verdad. En el versículo 24 de ahí del capítulo 16 dice, habla a la congregación y dile, alejaos de los alrededores de la tienda de Coré, Datán y Abirán. ¿Podemos tener relación con los rebeldes? El Creador quiso destruir toda la congregación de Israel por la rebeldía que hubo en Corá y su grupo. Todo Israel había sido contaminado por las palabras rebeldes y se presentaron a favor de Corá. Pero por la intercesión de Moshe, el poderoso salvó al resto del pueblo, porque no siempre todo el mundo está de acuerdo con este que se levanta. Entonces, hubo una condición de parte de Abba. ¿Cuál fue esa condición? Que se alejaran de los rebeldes. Aléjate. ¿Tú no quieres perecer juntamente en este juicio? Aléjate. Que fue lo que Abba le dijo, que se alejaran. Entonces, los tres rebeldes fueron señalados por nombre, para que todos supieran quiénes eran. Corá, Datán y Abirán. Los pusieron delante de ¿qué? Delante de todo el mundo. Y los 250, porque imagínense, son 250, serían 250 hombres. Y comenzamos aquí a decir esta, que era. En el libro de Tito, ¿hay un libro de Tito? Sí, hay un libro de Tito. Capítulo 3, versículo 10 al 11 dice, al hombre que causa divisiones. Oiga esto. Después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, haciéndose condenado a sí mismo. O sea, no te juntes con los rebeldes porque podrás ser contaminado y participar del juicio que viene sobre ellos. Apártate de ellos, no los escuches, no te dejes engañar con sus mentiras camufladas de verdad. Escapa por tu vida. Porque a veces, ¿verdad? Uno se levanta con una opinión porque no está de acuerdo. Pero entonces el no estar de acuerdo con el líder o con la líder, ¿qué quiere? Va y se lo dice a este, y se lo dice al otro, y se lo dice al otro, ¿buscando qué? Buscando esto que estaba haciendo Corá. Haciendo división. El poderoso no divide, él suma y multiplica. Porque él no cree en la división. Y eso lo vemos ¿con quién? Con el Hasatán. Cuando arrastró ¿cuánto? 3/4 partes de los Malak. Este no fue el único es que Abba no pasó solamente con Corá. Ya Abba había pasado esa historia ¿con quién? Con el Hasatán. Cuando se fue por Malak, ya llévale bochinche. Usted sabe lo que es la tercera parte, 3/4 partes de los Malak, de los Shammai. Cuando la Escritura dice que hay millares y millares y millares. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escapar por nuestra vida. Capítulo 16:30 dice, pero si Yahweh hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Sheol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado a Yahweh. Las palabras hebreas que han sido traducidas como hace algo enteramente nuevo son briá y bará. ¿Qué significan? Creación y crear. La palabra bará es la misma que aparece en Bereshit 1, donde habla de la creación del mundo. Y esto nos enseña que aquí se trata de algo totalmente nuevo desde la creación del mundo.
Este fenómeno no se había dado en ninguna otra ocasión anterior. Entonces así se mostraron varias cosas. Moshe no había hablado y actuado por sí mismo. La rebeldía contra un líder manifiesta el menosprecio contra Yahweh. Y las consecuencias de la rebeldía son desastrosas. Porque estamos viendo ahí lo que el poderoso hizo, a abrir la tierra. Es una experiencia que imagínense, usted ve que se abre la tierra y de momento y todo el mundo se va por ir para abajo. ¿Qué usted va a hacer? Gritar, porque eso es lo más que hacen. Pero esto fue lo que Abba permitió. Capítulo 16, 32, y dice: y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Corá con todos sus bienes. ¿Usted sabe quiénes no perecieron? Los hijos de Corá. Porque cuando ellos vieron las consecuencias del pecado de su padre, ellos se arrepintieron y fueron salvos. Ay, ¿y cómo usted sabe eso? Bueno, porque hay 11 salmos que fueron escritos por los hijos de Corá. Salmo 42.1, 44.1, 45.1, 46.1, 47.1, 48.1, 49.1, 84.1, 85.1, 87.1 y 88.1. Para que después diga, yo no sé de dónde se lo sacó, pero yo no he visto ningún salmo. Ahí están todos. Todos esos salmos. Búsquelo en la Torah y usted se va a dar de cuenta. Ellos se salvaron. Capítulo 16, 41 dice: pero al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón diciendo: vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo de Yahweh. ¿Qué tiene usted que pensar cuando usted está viendo eso? Cuando usted lee eso. La lección, ¿se quedaron qué? Se quedaron necios. ¿Por qué? Porque continuaron murmurando. Si ellos saben que entonces la tierra se tragó a esta gente por estar murmurando en contra de Moshe y de Aarón, ellos volvieron ¿a qué? Volvieron a murmurar. O sea que toda la congregación murmuró. ¿Y qué pasó? Fue desatado el ángel de la muerte. La rebeldía pasó a toda la congregación. No tenían temor de rebelarse, aunque habían visto los resultados de la rebeldía de Corá cuando la tierra abrió su boca, porque tenían que. ¿Por qué? Porque ya tenían en su interior una sentencia de muerte. Por eso no le importó comenzar a hablar. O sea que la rebeldía que había en el pueblo desató una plaga tan fuerte que la intercesión de Moshe intercedió, pero él no podía detenerla como las otras veces. Lo único que podía detener la plaga en el pueblo fue el hombre que representaba al pueblo, que estuviera dispuesto ¿a qué? A morir en lugar del pueblo. En el capítulo 16, 47 al 48 dice: Aarón lo tomó como Moshe le había dicho, corrió hacia el medio de la asamblea, pues aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo, y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo, y se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. ¿Qué hace un buen roé? ¿Qué hace un buen pastor? Cuando el sumo Kohanim entraba en el lugar Kadosh Kadoshim en el día de expiación, él tenía que quemar incienso para producir una nube entre él y la presencia divina. Y de esa manera el incienso le iba a proteger de la muerte, según Levítico 16:13. Aún así, el sumo Kohanim, Aarón, ahora tuvo que arriesgar su vida a la hora de correr en medio del pueblo para intentar ¿qué? Parar el malak de la muerte en la tarea que él había recibido de Yahweh de exterminar al pueblo. O sea que los dos hijos de Aarón, mire esto, habían muerto delante del Creador en el momento de quemar incienso de manera incorrecta. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora Aarón tenía que quemar el incienso de manera que Yahweh no había mandado. ¿Pero qué pasó aquí? Pero en obediencia a Moshe, Aarón se entregó para salvar al pueblo. O sea que su entrega dio efecto y el malak de la muerte dejó de matar cuando Aarón llegó a donde estaba. Como Aarón echó el incienso sobre el incensario, dice que había una nube entre él y el malak de la muerte. Y de esa manera el malak tuvo que parar por causa de la nube del incienso. Entonces esa nube contiene un secreto muy grande.
habla de la muerte del Mashiach Yeshua, por medio del cual el pueblo de Israel es salvado de la destrucción. Anteriormente, Moshe había pedido a Yahweh perdonar al pueblo o borrarle del libro de la vida, ¿verdad que eso lo dijo? Pero ahora vemos la misma actitud en su hermano Aarón. Estaba dispuesto a dar su vida por el pueblo. Y estos son los líderes de verdad, buenos pastores que dan su vida por las ovejas. Porque dice la Escritura que rueda que da su vida por las ovejas. 17:5 dice: y acontecerá que la vara del hombre que yo escoja retoñará. Así disminuiré de sobre mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. ¿Cómo se sabe quién ha sido escogido? El milagro de las varas de Leví mostró quién había sido escogido para entrar en la presencia de Yahweh como representante de todo el pueblo. Pero ¿en qué consistía el milagro? En la manifestación de vida en algo ya muerto. Eso es un milagro. O sea, que las varas de cada uno, ¿cómo estaban? Hechas de madera. La madera está ¿qué? Muerta. Entonces ahora la madera muerta de la tribu de Leví recibió ¿qué? Vida nueva. O sea que el poder de la resurrección era la señal que muestra quién tiene el derecho a ser el sumo Cohen en la tierra. Y lo mismo sucedió con el sumo Cohen celestial. La vida de resurrección es la evidencia celestial de quien ha sido escogido para acercarse a Yahweh en el santuario celestial. O sea que Yeshua no está muerto. Él ha sido levantado de entre los muertos y vive para siempre. Amén. O sea que su vida habla ¿qué? Por sí misma. Él es el escogido para ser el Mashiach. Primero como Cohen celestial y luego como el Mashiach rey en la tierra. O sea que ese día está cerca. Entonces, busca y sométete a los líderes que muestren señales de la vida de resurrección. ¿Por qué? Porque ellos tienen acceso al Creador. ¿Y Yahweh qué? Los oye. Verdaderamente aquellos que aman al poderoso. Capítulo 17:9 dice: y Moshe quitó todas las varas de delante de Yahweh para mostrarle a los hijos de Israel, y ellos las miraron y cada uno tomó su propia vara. Dice: wow, mi vara sigue igual, aquí yo no veo nada. Las miraron porque las tuvieron que mirar, y las miraron, porque cuando la Torah dice y las miraron, ¿qué quiere decir? Que las miraron con una esperanza, ¿verdad que sí? ¿Por qué no se hizo esto al comienzo? Y surge la pregunta: ¿por qué Yahweh no mandó a hacer esta prueba de las varas desde el principio? A fin de que quedase esclarecida su voluntad de escoger a quien él deseaba. ¿Por qué no lo hizo al principio? La Escritura nos da con esto una lección de alta política. No es en el momento en que la sedición estalla cuando las autoridades deben de ceder a los insurrectos. La ley tiene que tener su fuerza y cada uno de los individuos tiene que someterse a ella y respetarla. Después vienen las concesiones si hay lugar para hacerla. Y esto es lo que pasó en aquella circunstancia. Primero era necesario que castigar a quienes, a los amotinados, a aquellos que continuamente inducían al pueblo al error. Pero una vez sofocada la rebeldía, el Creador le ordenó a Moshe hacer la prueba de las varas para manifestar su elección. Entonces de la vara de Aarón dice que brotaron flores y dio almendra. Y Yahweh quería indicar con esto que la luz y la sabiduría nacerían para el pueblo. Primero de la casa de Aarón, que era el Cohen, igual que en el almendro, cuya flor y fruto brotan mucho antes que en los otros árboles. O sea, eran 12 varas. Por eso dice el texto, y ellos la miraron. Pero imagínense cómo se pondrían cuando vieron la de Aarón. Y este Corá que se levantó en vano para hacer todo el revuelo que hizo. Y mira, total, Yahweh, ese había sido el que había escogido. Que a veces la gente es tonta, ¿verdad? Capítulo 18:1 dice: entonces Yahweh dijo a Aarón: tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevaréis la culpa en relación con el santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis la culpa en relación con vuestra keuná, con vuestro sacerdocio. Aquí en el capítulo 18 el sacerdocio es reafirmado como una respuesta
al temor del pueblo cuando dijo, todos moriremos al acercarnos al santuario, según el capítulo 17, 12 al 13. Solo los coanín y los levitas podrán ejercer el ministerio en el santuario. El pueblo podía entrar en el atrio, pero no acercarse al altar al entrar en el lugar Kadosh. Los coanín tienen que llevar la culpa de los pecados de los hijos de Israel en cuanto al santuario. O sea que el sacerdocio, la Kehuná, es responsable del pueblo tanto para enseñar para que el pueblo no peque, como para expiar cuando el pueblo peque. La cuestión es que en algunos cabeciduros que aunque estén haciendo las cosas negativas y usted se las señale, entonces usted es malo. Ya no le agrada, no, ya está diciendo cosas y no se mira. No, si a ti es que te están diciendo, para que te vuelva de tu transgresión. Continúa el capítulo 18, 12 al 13, dice, todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal, las primicias que presenten a Yahweh te las daré a ti. Los primeros frutos maduros de todo lo que hay en su tierra que traigan a Yahweh serán tuyos. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comer de ello. ¿Por qué algunos hombres pueden recibir más honra que otros? Nos hacemos esa pregunta. Porque algunos hombres pueden recibir más honra que otros. Todos los hombres y todas las mujeres tienen el mismo valor. El valor inmenso ¿de qué? De un ser humano. Incluso los fetos que aún no se han formado en la matriz tienen un valor sumamente grande. El valor inmenso ¿de qué? De un ser humano. Sin embargo, algunos hombres han sido escogidos para representar al Creador delante del pueblo de una manera especial. Y ellos son apartados y están en un nivel de autoridad y responsabilidad más alto que el resto. Y esto no significa que su valor como seres humanos sean superiores a los demás. Es solo el puesto y el encargo que llevan que tienen más valor que los demás. Uno como líder tiene que orar más, tiene que ayunar más, tiene que estudiar más la Torá, porque tiene que venir y traerle al pueblo ¿qué? Pasto fresco, como dice la Escritura. O sea, usted como discípulo, pues, ay, hoy yo no quiero ayunar, ay, hoy yo no quiero orar, hoy estoy cansado, hoy esto. No, pero uno no puede uno como líder no puede quedarse así. Uno como líder tiene que estar, ¿qué? En constante, mire, conexión con el poderoso. ¿Por qué? Porque usted va a ser más atacado. La Escritura dice, y era el pastor, y era el roé, y las ovejas, ¿qué? Se dispersarán. O sea que más ayuno, más oración, más estudio y más tiempo en la presencia de Abba Kadosh. Entonces los coaní, especialmente el sumo cohen, tiene el derecho a recibir las ofrendas que el pueblo ofrece a Yahweh. ¿Por qué? Porque ellos representan al Creador en la tierra. El que honra al cohen pensando que es un ser humano superior no lo está haciendo correctamente. Todos somos iguales delante de Yahweh. Pero el que honra al cohen por el puesto y el encargo que lleva está honrando al Creador. Todo ser humano debe ser honrado porque fue creado a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Sin embargo, los que han sido designados por el poderoso como sus representantes deben ser doblemente honrados, por un lado como seres humanos y por otro lado como ministros de Yahweh. El que honra al ministro por ser ministro del Creador está honrando a Abba Kadosh. El que entrega bienes a los ministros de Yahweh por ser su ministro, están dando esos bienes al Creador. Y el Creador ve el corazón de ellos y los recompensará por esas ofrendas. O sea, no estamos exaltando a ningún hombre por encima de los demás. Estamos exaltando a Yahweh, que ha dado poderes a ciertos hombres para estar por encima de otros hombres. Entonces, que el Creador nos ayude a ver la diferencia entre estas dos cosas. En el capítulo 18, 21 al 24, dice, he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda al Creador, yo lo he dado a los levitas por heredad. Por tanto, he dicho en cuanto a ellos, entre los hijos de Israel no tendrán heredad. ¿Cómo se daba el diezmo en Israel en los tiempos cuando había templo, cuando había Mishkan? El diezmo, en hebreo maaser, escuche esto, es la parte de los productos agrícolas que hay que separar una vez al año y entregar a sus respectivos destinatarios, porque en ese tiempo ellos bregaban ¿con qué? Con la agricultura.
Entonces hay tres tipos de diezmo. El primer diezmo en hebreo se llama Maaser Rishon. El segundo diezmo, Maaser Sheni. Y el diezmo del pobre, Maaser Ani. O sea que en primer lugar se separa la terumá, la porción que se entrega directamente al Cohen, y la cantidad oscila entre 1.7 al 2.5 del producto que ellos recibían. Número 2, en segundo lugar se separa el Maaser Rishon, que es el 10% de lo que queda del producto y se entrega al levita. El levita a su vez separa el diezmo de lo que recibe, que se llama Terumat Maaser, y lo entrega al Cohen. Esto está en Números 18:26. Y en tercer lugar se separa el Maaser Sheni, que es el 10% de lo que queda del producto y lo lleva a Jerusalén para ser comido allí. Y esto se hace el primero, segundo, cuarto y quinto año del ciclo agrícola de 7 años. Según Devarim, capítulo 14, versículos 22 al 26. En el tercero y sexto año, en lugar de Maaser Sheni, se separa el Maaser Ani, el cual es entregado a los pobres, según Devarim, Deuteronomio 14, 28 al 29. O sea que en el séptimo año no se separan los diezmos de la agricultura. Los obreros que obtenían sus ganancias en trabajo que no tenían que ver con la agricultura, por ejemplo, pescadores, mercaderes, ellos diezmaban también en el séptimo año. Y el diezmo fue dado al Creador y luego él se lo dio a los levitas. Y así que ninguno puede decir que está dando el diezmo a los hombres, aunque en lo práctico son los hombres los que reciben el diezmo. O sea que el diezmo es dado a cambio del ministerio levítico, y parte de este ministerio es la enseñanza de la Torá, como está escrito en Devarim 17, 9 al 11, y dice: y verás al Cohen levita o al juez que oficie en aquellos días e inquirirás de ellos, y ellos te declararán el fallo del caso, y harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que el Creador escoja. Y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen, según los términos de la Torá que ellos te enseñen, y según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás ni a la izquierda de la palabra, ni a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. En Devarim, en Deuteronomio capítulo 33, 8 al 10 está escrito: y de Leví, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón Kadosh, a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meriba, el que dijo de su padre y de su madre: no los conozco. Y no reconoció a sus hermanos ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. O sea que ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu Torá a Israel. Pondrán incienso delante de ti y holocaustos perfectos sobre tu altar. Y en Malaquías capítulo 2, versículos 4 al 7 también nos dice: entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Creador de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y shalom, las cuales les di para que me reverenciara, y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En shalom y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del Cohen daban que deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca. ¿Por qué? Porque él es el mensajero de Yahweh de los ejércitos. O sea, el diezmo no es lo mismo que las ofrendas. Y el que diezma mantiene el Shamaim abierto. Y el que ofrenda después de haber dado el diezmo segará con gran bendición. Y si siembra, lo siembra ¿en qué? En buena tierra. Porque la Escritura dice: pruébame en esto, dice el poderoso, a ver si yo no abro las ventanas de los Shamayim y te doy hasta que sobreabunde. O sea que nosotros le damos un 10% a Abba, pero nosotros recibimos ¿qué? Un 100% de parte de él. Y yo sé que esto del diezmo es bien cuestionado, porque la gente dice: no, que no está el Mishkan, que no están levitas, que no están esto, que no aquello. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón es duro y no quieres soltar un peso,
así mismo para contigo. Cerrará la que las puertas de los Shammai. ¿Por qué? Porque dice que cuando tú le das a Él te devuelve a ti a qué? El 100%. Shabbat Shalom.